Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y hoy estamos en el día 4 de octubre, me quedé con septiembre, 4 de octubre. Vamos a estudiar Ageo capítulo 1 y capítulo 2. También nos toca Zacarías 1 y 2, pero no quiero, digamos que incluir Ageo junto con Zacarías porque sería un poco pesado y un poco confuso también. Así que vamos a estudiar vamos a estudiar primero Ageo, el libro completo, que es muy bonito el libro, muy bonito el libro. Para tener apenas 2 capítulos tiene grandes enseñanzas y muchos comentarios del espíritu de profecía también, ¿sí? Entonces vamos a echarle un ojo a Ageo, ¿no? Y después vamos a hacer un video acerca de Zacarías y después nos vamos de largo hasta terminarlo. Y bueno, agradecer una vez más a las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, de verdad. Eh, bueno, no saben de cuántas me han salvado, en serio les digo. Y vez tras vez siempre sucede un milagro. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Vamos a, bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿ya? Así que acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Señor, estamos aquí ante tu presencia. Primero que nada, para darte las gracias por la vida, por la salud y por todas las cosas que tú haces por mí y por nosotros, mi Señor. Perdona mis faltas, mis debilidades, mi Señor. Solamente soy un pecador buscando redención, mi Señor. Haciendo lo que puedo, mi Dios. Ayúdame, mi Dios, a poder lograrlo. Con tu ayuda todo lo podemos hacer, mi Dios. Por favor, ayúdanos. No nos desampares, no nos dejes aún. Permítenos concluir el Antiguo Testamento, empezar el nuevo y terminar este año bíblico, mi Dios, que ha sido, no voy a decir fácil, ha sido muy duro, mi Dios, pero ha sido también uno de los proyectos y uno de los privilegios más grandes que hemos podido realizar todos juntos en esta vida, mi Dios. Estudiar tu palabra santa y divina de principio a fin, entendiendo cada cosa que tú quisiste decirnos, mi Dios. Gracias por ese privilegio, por ese honor, mi Dios, que nos has permitido, mi Señor. Y con fe nos va a seguir permitiendo, mi Señor. Tenemos esa fe que vamos a poder lograrlo. Ayúdanos, mi Dios, a llegar al final. Te pedimos por el muro de oraciones, cada uno de los diferentes pedidos de oraciones que llega al Ministerio de Profecías Bíblicas, mi Señor. Seas tú, mi Dios, por favor, obrando, mi Dios, en este ministerio y en la vida de cada una de esas personas. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y muy bien, vamos con la introducción del libro de Ageo. El título, primero que nada, dice que el título del libro sencillamente es el nombre del profeta, que su autor es Ageo, obviamente, ¿no? Significa festivo, ¿no? Lo que quizás sugiere que nació en un día festivo. No sabemos qué significa exactamente, pero ya saben que hay detalles que se saben, otros que no, y otros que simplemente se perdieron en la historia, y otros que tuvieron, podríamos decirlo, que su importancia en el momento exacto y en el lugar exacto, ¿no? Quizás para nosotros ahorita no significa nada el nombre de Ageo, pero para las personas que recibieron el mensaje, ¿sí entienden? Yo sé que todo es escrito para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, pero habrán detalles que se quedaron en la historia, ¿no? Como un mensaje positivo para ellos, que para nosotros puede ser una anécdota o simplemente un misterio, ¿no? Así como para Daniel fue un misterio el tiempo del fin, el cual se le dijo, ¿sabes qué? Sella las palabras. A ti no te, en buenas palabras, no te interesa saber, le dijo Dios a Daniel, ¿no? No es para ti, entonces déjalo eso para los que van a venir en el futuro, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. El autor, Ageo fue el primero de los 3 profetas menores post-exílicos, o sea, después del exilio, ¿no? No se sabe nada de él más de lo que está revelado en su profecía, o sea, prácticamente nada, y lo que de él se dice en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, y capítulo 6, versículo 14, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Algunos creen que era tan anciano, se cree, pudo haber sido también un muchacho, no se sabe, ¿no? Tan anciano cuando escribió la profecía de su libro que había visto el templo anterior, ¿no? Esto lo vemos en el versículo 3 del capítulo 2, ¿no? Cuando hace la pregunta de quiénes habían quedado de los que habían visto la gloria de Dios, de la gloria del templo, perdón. Entonces puede ser, ¿no?, que haya sido uno de sus ancianos, ¿no? Eh,
Sin embargo, cualquiera hubiera sido el caso, Ageo puede ser considerado como un eslabón que vincula el templo antiguo con el nuevo, ¿no? Y eso es lo que más o menos vamos a ver en el libro de Ageo. Marco histórico. Bueno, aquí hay mucho que decir. Dice, después de la muerte de Cambises tuvo lugar el breve reinado del falso Esmerdis, que eso lo vimos en el libro de Esdras, ahí les expliqué eso, alrededor del año 522, lo cual fue grandemente perjudicial para los y disculpará, me he olvidado de poner el diagrama de estas, me he olvidado, la verdad. Y bueno, ya lo voy a poner, Entre yo mañana lo subo, disculparán. Evidentemente, dice, los vengativos samaritanos al fin consiguieron que ese rey descrito por Darío como destructor de templos diera un decreto para detener el trabajo en Jerusalén, según Profetas y Reyes, página 419 al 420, ¿no? Todas estas cosas indujeron a los repatriados, ¿no?, a declarar que no había llegado el debido tiempo para construir el templo, y eso es lo que se va a mencionar ahorita. Como vieron dificultades, que dijeron, no es el momento de construir el templo, ¿no? Es como yo de manera personal he tenido y seguiré teniendo muchos problemas alrededor del año bíblico. No tienen ni idea, ustedes no tienen ni idea de las cosas que me han pasado. E incluso yo muchas veces pensé decir, no, yo voy a parar esto. Muchas veces pensé eso, muchísimas veces, ¿no? Pero la voluntad de Dios no fue esa, ¿no? Y seguimos aquí, ¿no? Entonces, y esto es algo insignificante para lo que era reconstruir el templo, ¿no? Entonces hubieron muchas cosas que se presentaron, ¿no? Que la gente dijo, parece que Dios no quiere que edifiquemos el templo. Era todo lo contrario, era Satanás que estaba obrando, ¿no? Cuando el pueblo dejó de trabajar en la casa de Dios y dedicó su atención a sus propias casas y tierras, el Señor los castigó con una sequía y lo hizo fracasar en todos sus planes. Durante más de un año fue descuidado completamente el templo. Mientras tanto, el falso Esmerdis fue muerto por Darío, quien ocupó el trono y anuló los decretos de Esmerdis. O sea, a Darío fue una gran ayuda para el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Dice, el Señor llamó a su servicio a los profetas Ageo, Zacarías, para hacer frente a esta deplorable situación de letargo espiritual que llamamos ahorita al libro de Zacarías. Sus mensajes de amonestación y reprensión, de exhortación y ánimo llevaron al pueblo a la acción hasta que finalmente el trabajo del templo fue reanudado en el segundo año de Darío, ¿no? Según Ageo 1:14 al 15. Fue solo después de que el pueblo realmente reanudó el trabajo del templo, confiando en la protección de Dios, cuando Darío, rey que procuraba emular a Ciro en muchas maneras, dictó otro decreto oficial para la reconstrucción del templo. Ese sería el segundo decreto, ¿no? Eso también ya lo vimos en Daniel 9. Esto confirmó y fortaleció el decreto original de Ciro. Bajo el liderazgo inspirador de los profetas Ageo y Zacarías, de Zorobabel, gobernador de los repatriados, y del sumo sacerdote Josué, el pueblo prosiguió su trabajo con energía, celo y completó la construcción del templo en el sexto año de Darío. De modo que, teniendo en cuenta los resultados inmediatos y evidentes, debe considerarse a Ageo como uno de los profetas de más éxito. Y es verdad, los pocos profetas que aparecieron en este corto periodo, desde la reconstrucción del templo hasta los 400 años de silencio, tuvieron gran éxito. Pues podríamos decir que el pueblo al fin había aprendido la lección. Al fin, pero pasado unos cuantos siglos, específicamente 400 años, pasaron del liberalismo al extremismo. Y vuelvo y repito, mis queridos hermanos, es mega súper difícil mantenerse en la línea del medio. Y los que se mantienen en la línea del medio siempre están declinándose por el extremismo o por el liberalismo. Siempre están ahí, porque a la derecha tienen uno y a la izquierda tienen lo otro. Entonces, eso, ¿no? Este es el marco histórico. En este contexto se está escribiendo el libro de Ageo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir el tema.
Los 4 mensajes que constituyen el libro de Ageo tenían el propósito de reanimar el espíritu desfalleciente del pueblo e inspirarlo con el deseo de hacer grandes cosas para Dios. Ageo se dio cuenta de la importancia del templo como la sede visible de la presencia de Dios y como el vigoroso vínculo que se necesita para mantener unida la nación en su lealtad al pacto y en su obediencia a la ley. Miren, hay algo importante aquí que yo no me había dado cuenta cuando estudié esto. La importancia del templo. Y les digo, hoy en la actualidad el adventismo no está en su mejor momento, de hecho está en su peor momento. Pero yo les hago una pregunta, ¿es importante, mis queridos hermanos, tener un lugar donde reunirse? Claro que sí es importante. Y yo sé que a pesar de todas las situaciones que están pasando ahorita en el adventismo, ¿no? Tratemos de mantenernos fieles. Yo les invito y les digo yo, tratemos de mantenernos fieles, ¿no? Y hacer las cosas de la manera correcta. Yo sé que quizás muchos de ustedes dicen, pero ya en la iglesia no se puede aprender nada. Bueno, si tú no puedes aprender, enseña, ¿no? Al menos haz eso, ¿no? O haz eso, mejor dicho, ¿ya? Sé un ejemplo, sé luz para ellos, porque vuelvo y repito, el tiempo de gracia para el adventismo no ha terminado. Así que no es el momento de salirnos de la iglesia, ni hacer grupos separados, ni nada. Que a nosotros nos borren, nos echen, es muy diferente, ¿no? Como lo están haciendo conmigo, que estoy en proceso de borramiento, hasta donde me informaron. Que me borren, no importa. ¿No? La verdad es la verdad, ¿no? La iglesia adventista es la iglesia de Dios, no ha acabado su tiempo de gracia. Yo al terminar el año bíblico he de volver a una iglesia a reunirme y toda la cuestión, ¿no? Con o sin membresía, eso no me importa a mí, la verdad. Nosotros lo que nos importa es que estemos bien con Dios, es lo que sí me importa, ¿no? Entonces, eso, mis queridos hermanos, es importante, ¿no? Tener un lugar, tener una iglesia, tener una identidad. Que lastimosamente la iglesia no estén bien, sus representantes, sus líderes sean, disculpen la palabra, unos sinvergüenzas, ¿no? Eso es muy diferente, ¿no? Pero realmente sí se necesita esto, ¿no? Bueno, sigamos. Ageo alentó a los preparativos para que se esforzaran en todo lo posible para la reedificación del templo. El mensaje de Ageo recibió tanto de parte del pueblo como de los gobernantes una respuesta más favorable y pronta que la que se dio a cualquier otro profeta. O sea, Ageo lo recibieron con los brazos abiertos y le hicieron caso en todo, vamos a decirlo así, ¿no? Por contraste, el mensaje de Jeremías fue repudiado abierta y totalmente. Bueno, fue repudiado abierta y totalmente, ¿no? Acuérdense que Jeremías, ni porque estaban en medio de la desgracia, ¿no? Jeremías, arrepiéntate, que dice que no te queremos escuchar, ¿no? Y a mí me impactó bastante el mensaje, ¿no? Del pueblo, que ya no hablamos ni de los líderes, del pueblo. Y verán, hoy en la actualidad la historia se repite. Vayan ustedes a la iglesia, hablen con pastores, con los ancianos, con los miembros de iglesia. La gente dice, no queremos, nos conformamos con lo que dicen los hombres, nos conformamos con cumplir un programa de iglesia inventado por, no nos interesa seguir la palabra de Dios. Nos conformamos con las excusas humanas. Si hablamos, miren, si hablamos en un punto que siempre es bien controversial y bien difícil de llevar a cabo, si hablamos de la alimentación. No es que la ciencia dice esto, los científicos dicen aquello, el pastor dice que uno no se salva por dejar de comer carne. No les interesa, simplemente les interesan las excusas y no lo que dice Dios, aunque saben que lo que dice Dios es la verdad. Y bueno, simplemente así las cosas, ¿no? Dice, en realidad la mayor parte de los profetas encontró oposición, la que se manifestó en forma de apatía y hasta de desdén y persecución y hasta muerte, diría yo. Pero Ageo se destaca como el profeta de más éxito. Si la aceptación inmediata de su mensaje puede considerarse como la medida del éxito de un profeta, el noble ejemplo de los dirigentes y del pueblo es muy digno de emulación hoy día. Y miren, yo les digo algo. Aquí hay muchos comentarios del espíritu de profecía. No sé qué van a decir, la verdad, pero miren, yo les digo que Ageo es el reflejo de lo que algún día va a ser el adventismo. Sí, el adventismo, los líderes y sus miembros, ¿no? Cuando ya comience toda la crisis de la ley dominical, nosotros vamos a ver a Ageos, vamos a decir así, ¿no? Yo de todo corazón lo creo. Yo creo de todo corazón que la iglesia adventista va a llegar hasta el fin. Lo creo de todo corazón porque Dios puede hacer grandes milagros.
Sé que hay muchas personas que tienen odio y resentimiento hacia la iglesia, pero es la iglesia de Dios, ¿no? Que hay que reprenderla, hay que exhortarla, obviamente que sí, no tenemos tampoco que ser alcahuetes o cómplices de las cosas que van sucediendo adentro, ¿no? Pero todas estas cosas hay que hacerlas con amor y decirlas bien, mis queridos hermanos, ¿no? Vamos ahora sí al estudio del capítulo 1 y al estudio del capítulo 2 y al final leemos los comentarios del Espíritu de Profecía, ¿ya? Y bueno, en el primero del sexto mes del segundo año de Darío dice que vino palabra de Jehová a Ageo, ¿no? Para Zorobabel y para Josué, el sacerdote o el sumo sacerdote. Y bueno, se van a dirigir a los dos líderes máximos en ese momento del pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, dice Jehová, dice, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de edificar el templo, ¿no? Vuelvo y repito, habían dificultades, ya vamos a entrar en más detalles con eso, en el libro de Esdras, ya vimos ahí algunos, el pueblo que decía, no ha llegado el tiempo de edificar el templo porque las cosas están poniendo difíciles, ¿no? Jehová habló por medio de Ageo y les dijo, ¿acaso es tiempo de morar en sus casas mientras el templo esté en ruinas? ¿No? Versículo 5, piensen bien las consecuencias de su actitud, ¿no? Versículo 6, ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y beben y no se sacian. El jornalero ha metido su jornal en saco roto, ¿no? Entonces miren, vamos a hacer una pausa aquí. Primero que nada, Dios, el pueblo decía, no ha llegado el tiempo de construir el templo, había muchas dificultades, ¿no? No los culpamos por eso, no los culpamos por eso, pero se habían desanimado. Oye, ¿quién no se ha desanimado? Yo me he desanimado, todos nos hemos desanimado. Yo sinceramente a veces ha habido días en los que me ha tocado estudiar y ha habido circunstancias que me han golpeado feo, ¿no? Y yo verán, he cogido y he dejado todo, sinceramente. No he renunciado, pero simplemente he hecho una pausa, ¿no? A aclarar bien mis ideas, ¿no? Y mis propósitos, ¿no? Todo el mundo nos hemos desanimado. Eso no es pecado desanimarse, ¿no? Pero así como nos desanimamos, también tenemos que aprender a levantarnos. Nos caemos, levantémonos, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, miren, el pueblo se había desanimado, habían parado de construir el templo. Y aquí viene una cosa. Se habían enfocado, se habían enfocado en arreglar sus casas, sus viviendas, vivir bien, estar cómodos, estar chéveres, bacanes, ¿no? Que tampoco es pecado, escúcheme, tampoco es pecado vivir bien. Oye, tampoco, no estamos hablando de lujo, estamos hablando simplemente de tener una vida modesta y cómoda, obviamente, ¿no? Entonces, eso no es pecado, pero hay prioridades, mis queridos hermanos, hay prioridades, ¿no? Estoy más preocupado, les voy a poner un ejemplo así, vano o más, como bien dicho, claro. Estoy más preocupado en verme bien para estar el sábado en la iglesia que lo que voy a compartir el sábado en la iglesia. ¿Ya? Ya me entendieron, ¿no? Entonces el pueblo estaba más preocupado en su comodidad que en construir el templo. Ahí había un pecado. Ahí había un pecado porque estaban dando prioridad a las cosas temporales que a las cosas eternas, vamos a poder decirlo así, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Y miren, Dios les dice, piensen bien lo que están haciendo. No se hagan los desatendidos, los que no entienden. Ustedes ya han vivido algunos eventos, piensen bien lo que están haciendo, ¿no? Y por último, ¿no? Nos habla de que estaban pasando un poquito, podemos decir que hambre, sequías, ¿no? Un poco de crisis, ¿no? Porque no estaban haciendo las cosas bien. Y miren, mis queridos hermanos, nosotros pasamos crisis. Yo creo que todos hemos pasado una pequeña crisis. Yo estoy en crisis ahorita. Y todos hemos pasado crisis. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Dios es malo? ¿Soy un pecador? ¿Qué es lo que está sucediendo? A veces, miren, simplemente nosotros no hacemos caso, no obedecemos a la voz de Dios, ¿no? Y hay muchas personas que que no podemos ni dormir porque nos hemos metido en deudas y en negocios que no benefician en lo más mínimo. Hay hermanos que se ponen en negocios que no son cristianos. Les voy a poner un ejemplo bien vano, ¿no?
que yo me pusiera un almacén de vender ropa. ¿Tiene algo de malo vender ropa? No tiene nada de malo vender ropa, según la ropa que vendes. ¿Estoy vendiendo ropa para edificar o para perder? Miren, yo cuando tenía a mi ex, había una misión imposible siempre con ella. Cuando la llevaba a comprar, consíguele una falda larga. Dios mío, santísimo. Y créanme que yo iba a mercados inmensos, ¿eh? Aquí, bueno, mi país no es no es del primer mundo, ¿no? Es yo diría, del segundo mundo, diríamos así, tampoco del tercer mundo, ¿no? Eh, y yo estaba en mercados grandes, llegaba, incluso estuve en la capital de mi país, no recuerdo una vez, llegué a un mercado enorme, tú encuentras ahí de todo, ¿no? Pero no encontré una falda para ella. Entonces, miren, les pongo un ejemplo que les va a parecer un poquito hasta gracioso, ¿no? Pero miren, no hay buena ropa. No hay buena ropa para los hombres, la ropa un poquito más formal, más seria sí hay. Pero para mujeres casi no se encuentra, ¿no? Ahora, tú quieres vender ropa, trata de vender ese tipo de ropa, oye, no pasa nada. Ya, y vendes algo que va a ayudar a las personas, ¿no? Si vas a vender comida, no te pongas un asadero, ¿no? Ponte un restaurante vegetariano, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, Dios, y tengan la fe de que Dios los va a ayudar. ¿Sí me entienden? Miren, yo tengo una profesión, mi profesión es muy humilde, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Siempre hay algo. A veces hay temporadas bien malas. Ahorita, por ejemplo, estamos aquí en invierno. Entonces, yo estoy ahorita grabando esto a las 8 de la mañana. Y ahorita el sol brilla y toda la cuestión, pero pasando a las 2 de la tarde, comienzan a salir las nubes negras y ya comienza la brisa y olvídense, ¿no? Y la cuestión es que la gente deja el trabajo en la mañana y retiene a la tarde. Pero, ¿quién va a salir con un súper aguacero encima? No va a salir nadie, ¿no? Entonces, eso hace que baje bastante el negocio, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo como estoy trabajando en algo bueno y estoy haciendo, no solamente estoy trabajando, estoy ayudando a la sociedad. Yo sé que cualquier cosita me ha de caer y Dios me va a bendecir, ¿no? Hay días buenos, días malos. Ustedes saben que todos los negocios son así, ¿no? Pero Dios proveerá. Yo tengo esa fe, ¿no? Que Dios va a dar lo necesario en el momento exacto, ¿no? Entonces, miren, el pueblo estaba pasando momentos difíciles, momentos de crisis, ¿no? Económicas, de comida, etcétera. ¿Era por qué? Porque ellos se habían olvidado de su propósito, ¿no? Y miren, yo de manera personal les digo algo. Yo muchas veces me he visto tentado, ¿no? A coger y salir. Yo, por ejemplo, dedico al estudio del año bíblico martes, jueves y sábado, 3 días a la semana. Yo me he visto tentado a veces de coger y salir uno de esos días a trabajar, porque ha habido días en los que yo he estado a veces con $5 en el bolsillo. Y yo digo, chuzo, está fea la cosa, ¿no? Fuera bueno salir a trabajar mañana más que hasta el mediodía, digo yo, pero digo, no, Nelson, ¿dónde está tu fe? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ha sido que a veces yo cojo, grabo y al día siguiente me va súper bien, ¿no? Hago a veces lo que hago en 2, en 3 días, o a veces simplemente me da Dios lo necesario. Sea lo que sea, yo les digo algo, Dios siempre nos va a dar lo que nosotros más necesitemos. Quizás no nos dé abundancia, pero nos va a dar lo necesario para mantenernos bien, ¿no? Entonces miren, pero siempre nuestra prioridad es Dios. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas, ¿no? Y bueno, vamos con los siguientes versículos. Ageo parece que va a ser un video largo. Es que hay mucho que decir, hay muchas buenas lecciones aquí, ¿no? Y dice, perdón, una vez más el versículo 7 nos dice, Jehová dice, mediten o piensen bien en lo que hacen, ¿no? Edificad mi templo y me sentiré honrado, me sentiré bien o estaré bien, ¿no? Hacen mucho y reciben poco, pues no se ocupan de mi casa, ¿no? Dios no los bendecía por eso, ¿no? A veces nosotros, vuelvo y repito, vuelvo a insistir, mis queridos hermanos, a veces la vida, las cosas nos van mal, porque nos metemos en negocios que no tienen nada que ver, ¿no? Hacemos planes, propósitos que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, nos va mal, nos va a venir desgracia. Entonces tratemos de, vuelvo y repito, busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Miren, yo por ejemplo estaba pensando el otro día, algo que les comparto. Y siempre he querido vivir al campo. Y la vez que estuve tan cerca de hacerlo, Dios me quitó todo, ¿no? Y yo siempre soy una persona muy pensante. Dije, ¿por qué?
Y siempre es un porqué, yo busco un porqué. Yo sé que cuando Dios hace algo es por algo, ¿no? Y no es por algo pequeño, es por algo grande, ¿no? ¿Por qué? Dije entre mí. Y me puse a pensar. eh, y a lo largo del año bíblico ha habido algunas personas que me han dicho que quieren también irse a vivir al campo, ¿no? Y miren, yo no sé qué va a pasar conmigo en el futuro, ¿no? Pero yo quiero terminar el año bíblico y quiero ir a conocer algún puesto de avanzada, ¿no? Y hermanos, quién sabe, ¿no? Si algún día podemos fundar un puesto de avanzada. No lo sé, no lo sé. Quizás ese sea el plan de Dios, no lo sé. Quizás el plan de Dios sea ayudar a ciertas personas también a instalarse en el campo. No lo sé. Sea lo que sea, cuando Dios hace algo es porque quiere algo grande con nosotros, ¿no? Entonces, miren, eh, hagamos las cosas bien y Dios nos va a bendecir, ¿no? Tratemos de tratar de entender su voluntad. Tratemos de tratar de entender su voluntad, mis queridos hermanos, ¿no? Bueno, dice, por eso no llueve ni la tierra produce, ¿no? No, bueno, dice que no había ni rocío, o sea, no había nada, o sea, podríamos decirle que la situación estaba bastante complicada, ¿no? La gente no podía prosperar, ¿no? Y miren, hay muchos hermanos, lastimosamente, ¿no? Hermanos que a veces dicen, no, termino de estudiar y yo voy a guardar el sábado. O no, ya salgo de este trabajo y voy a guardar el sábado. O yo hago esto y me bautizo y... No, nunca hay prosperidad así. En serio, créanme, no hay prosperidad. La promesa es, busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Entonces muchos de nosotros buscamos primero la prosperidad y después Dios. Mis queridos hermanos, esto simplemente pasa porque no conocemos bien a Dios. No conocemos bien a Dios. No dije no conocen, no conocemos bien a Dios. Yo también he fallado en muchas cosas en mi vida, ¿no? Y a veces es por eso, porque nos falta conocer bien a Dios, ¿no? Dios quiere hacer grandes cosas, pero primero dedícate a Él. Y después Dios te va a dar todo lo que necesitas, no lo que tú quieres, ¿eh? Ojo a eso. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar, ¿no? Por eso he detenido toda producción, ¿no? Tanto agrícola como ganadera, ¿no? Y laboral, ¿no? Entonces, el pueblo estaba de brazos cruzados, mis queridos hermanos. Y miren, para las personas que me están viendo, que yo sé que la mayoría de ustedes trabajan, qué feo, mis queridos, y ustedes me van a dar la razón, qué feo es no tener que hacer. Qué feo es no poder trabajar. Eso es horrible, ¿no? Estar ahí y ni siquiera, olvidémonos que ni siquiera tenemos necesidad, pero qué feo es sentirse inútil, que tú quieras hacer algo y no puedes. Es horrible, ¿no? Yo en mi vida un par de veces, por ciertas situaciones de salud, me llegué a sentir así y qué desesperante, ¿no? Yo que trabajo desde los 11 años de edad, yo trabajo desde ahí, que me he acostumbrado a trabajar toda mi vida y coger y estar acostado en una cama y sin poder hacer nada o simplemente estar enfermo y no tener las fuerzas tal vez para poder hacer algo, es triste, ¿no? Entonces imagínense, las personas, aunque ellos querían trabajar, no podían porque no había agua, no se prestaban las circunstancias, simplemente estaban siendo amonestados por Dios, no decir castigados, sino amonestados, ¿no? Versículos 12 al 15 para terminar el capítulo 1. Lo oyó, dice el gobernador, ¿no? Zorobabel, ¿no? Y el sumo sacerdote Josué, ¿no? Y el pueblo, los líderes, o sea, todo el mundo escuchó lo que Ageo dijo. Todo el mundo cogió y estuvo atento a la palabra de Ageo. No dice si Ageo tal vez se paró y habló en medio del pueblo o si mandó cartas, no se sabe. Más que seguro hubo una reunión porque hay precedentes de que hacían las cosas, ¿no? Todo el mundo oyó. Entonces dice Jehová les dio un mensaje, perdón. Ya, entonces dice que Ageo, ¿no? Les dio un mensaje de parte de Jehová al pueblo, ¿no? Miren, yo estoy con vosotros. Dios dice esto, pueblo de Israel, yo estoy con vosotros. Estaba hablando aquí Ageo, ¿no? Y Jehová motivó, dice, a todos y trabajaron en el templo, ¿no? Entonces, miren, a pesar de todo, Dios que les dijo, miren, yo estoy con vosotros, ¿no? Yo estoy con vosotros, ¿no? Y dice que despertó la motivación. Ellos dijeron, hemos fallado, ¿no? Pero en el momento en que Ageo les dijo, miren, Dios aún está con nosotros. ¿Qué dijeron ellos? Aún tenemos oportunidad. No, se levantaron y manos a la obra, ¿no? Y yo sé que hay muchos de nosotros que
hemos querido hacer tantas cosas para Dios y a veces nos sentimos que ya ha pasado el tiempo, alguna cosa. No, mis queridos hermanos, verá, mientras nosotros tengamos aire en los pulmones, mis queridos hermanos, tenemos oportunidad para cambiar nuestra vida y hacer mil y un cosas, ¿no? Entonces quizás muchos de nosotros hemos sido desobedientes al mandato de Dios en muchas cosas, en la alimentación, en salir al campo, en la espiritualidad, en el estudio, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero mientras tenemos vida, mis queridos hermanos, y no se acaba nuestro tiempo de gracia, tenemos tiempo de hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, ahora sí les voy a pedir que seamos como el pueblo de Israel, ¿no? Que a la primera escucharon. Está bien, todo el mundo se equivoca. El que tiene boca se equivoca, dice un dicho, que es muy sabio para mí, ¿no? ¿Y qué dijeron? Vamos a hacer las cosas bien. Y así lo hicieron, ¿no? Muy bien, ¿no? Y dice, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos judíos en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Entonces se pusieron, como se dice popularmente, las pilas, ¿no? Vamos al capítulo 2 y terminamos el libro de Ageo y vamos a los comentarios, ¿no? Muy bonito el libro de Ageo, la verdad, me encanta. Qué pena que apenas tenga 2 capítulos, ¿no? Pero bueno, me recuerda mucho al Génesis. Los 2 primeros capítulos del Génesis son oro. Y el resto, pues bueno, ya saben. Capítulo 2 nos dice, el día 21 del séptimo año, el mes séptimo a los 21 días del mes, ¿no? Del segundo año de Darío. Dice, vino palabra de Jehová por mano del profeta Ageo. Otra vez le habló Dios a Ageo. Pero miren, es interesante, ¿no? Que Ageo tiene, un par de veces le habló Dios, un par de veces, ¿no? ¿Por qué le habló tan poco? Es simple, ¿saben por qué? Porque el pueblo no necesitaba profeta. No, en este sentido, apenas necesitó un par de mensajes de parte de Dios y Dios le dijo a Ageo, ve y descansa. Ya no te necesitan, ¿no? El pueblo es demasiado fiel, demasiado obediente que no necesitan un profeta prácticamente, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos ya la parte, el segundo mensaje, como quien, bueno, en mi Biblia dice el segundo mensaje de Ageo y nos habla de un tercer mensaje y por último de un cuarto mensaje. Hubieron 4 mensajes de parte de Dios, de parte de Dios a Ageo para el pueblo, ¿no? Apenas 4. Jeremías habló por 40 años. ¿Por qué tanto tiempo habló Jeremías? Porque el pueblo no hacía caso. Pero aquí apenas vivieron necesidad de ¿cuántos? 4 mensajes. Y listo, ¿no? Dice, habla a los líderes y al pueblo, ¿no? Ageo, habla a los líderes, a Zorobabel, Josué y los de las representantes de las familias, ¿no? Y el pueblo, o sea, habla a todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes vieron el antiguo templo y ven que este es una sombra de lo que fue el templo de Salomón, ¿no? Y claro que el templo de Salomón, vuelvo y repito, era una cosa increíble. Yo creo que fue la maravilla más grande del mundo antiguo. No, había había oro sobre el oro, ¿no? Era una cosa que nosotros no podemos imaginar, no podemos imaginarnos tanto esplendor, tanta gloria, ¿no? Porque, miren, los apóstoles se maravillaban del templo de Herodes, como se lo llamó, o también como se lo conoce, como el templo de Zorobabel, ya que fue el líder que lideró todo esto, ¿no? Se maravillaban cuando le dijeron, mira, Señor, ¿no? Mira el templo, ¿no? Qué bonito que es, ¿no? Y Jesús fue cuando les dijo, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Eh, y el templo de Salomón era una cosa increíble, una cosa magna, una cosa divina, vamos a decirlo así, ¿no? Y ahora, esto que estaban haciendo era un pálido reflejo, ¿no? Acuérdense que incluso Salomón cuando construyó el templo, nosotros vimos todos los detalles en el año bíblico, ¿no? El tipo juntó oro, juntó a los mejores artesanos del mundo. O sea, el tipo movió cielo, mar y tierra para hacer la mejor construcción del mundo antiguo, ¿no? Y bueno, este templo era una sombra, ¿no? Apenas, pues, podríamos decirlo que habían unas cuantas personas insignificantes en el sentido o en la comparación al rey Salomón, ¿no? Que estaban tratando de hacer algo, ¿no? Entonces dice, ahora, eh, ahora esforzaos todos ustedes, que yo estoy con vosotros, ¿no? A pesar de que todo esto era una obra insignificante y este templo era una sombra del que alguna vez fue, que decía, les decía Dios, esforzaos que estoy con vosotros. Mis queridos hermanos, vamos a sacar paralelismos aquí. ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? Cuando todos seamos dispersos y ya no tengamos la organización religiosa que tenemos hoy, la manera de organizarnos, nuestros hermanos, nuestros templos. ¿Qué va a pasar con todo eso? Va a ser un poco desanimador, claro que lo va a ser. ¿Pero qué? ¿Dios no va a estar con nosotros en ese entonces? Claro que sí, ¿no?
según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, yo estaré con ustedes, así que trabajen, así que manos a la obra, así que no se desanimen, ¿no? Dios les vuelve a dar ánimos al pueblo, ¿no? Dentro de poco sacudiré los cielos, el mar y la tierra, y todas las naciones vendrán. El deseado de todas las gentes, o el deseado de todas las naciones, no vendrá y llenará de gloria este templo. Jehová dice, mira, la plata, mía es la plata y mío es el oro, ¿no? La gloria de esta casa será mayor que la anterior y les daré paz. Ageo, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 y 9. Uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. Dentro de poco va a venir el deseado de todas las naciones. ¿Quién fue el deseado de todas las naciones? O el deseado de todas las gentes. Se conocen ese libro, ¿verdad? Jesús, ¿no? La gloria de este templo va a ser mayor que la anterior. ¿Alguna vez superó en hermosura el templo de Zorobabel o el templo de Herodes al templo de Salomón? Claro que no le llegó ni a los talones, vamos a decir, en el sentido de lo físico. Pero en este templo, ¿quién entró 2 veces? ¿Quién entró 2 veces? Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en este templo. Pero lastimosamente ellos no se dieron cuenta, no lo valoraron, no lo apreciaron. Y ellos esperaban un reino terrenal, un rey con su capa púrpura y su corona y su cetro y con un ejército y venciendo a los romanos, etcétera, etcétera. Eso es lo que esperó lastimosamente el pueblo, pero eso nunca sucedió porque eso no era la idea. Eso ya vamos a verlo más adelante. Iba a llegar el deseo de todas las naciones. Mía es la plata, mío es el oro, así que no se preocupen por eso. Yo les puedo dar mucho, trata de decir Dios, ¿no? Y la gloria de estos superará, la gloria de este templo superará a la anterior, ¿no? Y fue así, pero lastimosamente, ya conocen la historia que ya la vamos a topar ya mismo en pocos días en el Nuevo Testamento, ¿no? Estamos a 1 o 2 semanas del Nuevo Testamento, así que tranquilos, ya vamos para allá, ¿no? Y bueno, vamos a los siguientes versículos. Bueno, los siguientes versículos es el tercer mensaje que nos dice que fue en el 24 del noveno mes del segundo año de Darío, ¿no? Jehová habló a Ageo, ¿no? Pregunta a los sacerdotes acerca de esta ley. Miren, aquí les da un mensaje bien interesante, ¿no? Si un hombre lleva carne santificada, envuelta en un trapo, ¿no? En una tela, y toca otro alimento, quedará santificado, ¿no? Ellos dijeron no. Pero si un inmundo tocara algo, será inmundo. Ellos dijeron sí, ¿no? O sea, si tú que tenías un pedacito de carne santificado, o sea, ofrecida a Dios, ¿no? Como ofrenda, ya se acuerdan todo el sistema levítico, ¿no? Y el trapo obviamente quedaba santificado, ¿no? Pero lo que toca este trapo no. Y de igual manera, vuelto un inmundo, si tocaba cualquier cosa, esta cosa se convertía en inmundo, ¿sí o no? Claro que sí. Y pues bueno, y así todo lo que se vaya tocando se iba haciendo inmundo, ¿no? Así me es este pueblo, dice a mí, pues todas sus tareas que me ofrecen me son inmundas, ¿no? Y bueno, aquí hay un mensaje dual, diría yo, ¿no? Sí, el pueblo, podríamos decirlo así, el pueblo se me fue la idea. Ya, el pueblo podríamos decir que contaminaban el templo, ¿ya? Pero Dios los santificaba a ellos, de eso no nos olvidemos, ¿no? Y bueno, versículos 15 al 19 nos dice, ahora dice, mediten en eso en su corazón, ¿no? Desde ahora, antes de construir el templo, ¿no? Antes de edificar el templo, todo les salía mal. Pero miren, acuérdense, ¿no? Miren, y aquí ya vienen los mensajes finales, ¿no? Ustedes me estaban contaminando, como quien dice, está tratando de decir Dios, ¿no? Y por eso todo les salía mal. Yo echaba a perder su trabajo, pero no se volvían a mí, ¿no? Ahora, pongan atención, de aquí en adelante, si se dan cuenta que aún... A ver.
Ya. Ahora pongan atención que de aquí en adelante, si se dan cuenta que aún no les llegan los beneficios, ¿no? Pero a partir de hoy les daré mis bendiciones, ¿no? Ahora yo los voy a santificar a ustedes, prácticamente está diciendo Dios con esto, ¿no? O sea, yo voy a tener más influencia de lo que ustedes tuvieron en mí, por así decirlo. Y bueno, pues esa fue la promesa y el ánimo que se le dio al pueblo, ¿no? Y nos dice que, bueno, el 24 del noveno mes del segundo año de Darío, ahí mismo va, en la misma fecha, a ver. Sí, el mismo día. Dile al gobernador que haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré reinos, ejércitos, naciones entre ellos. Se matarán entre ellos, no entre las naciones, ¿no? Y el versículo final nos dice, en ese día tomaré como a un anillo en mi dedo con mis iniciales, pues a ti te he elegido, dice Jehová, a Zorobabel, al líder máximo, ¿no? Y la promesa, ¿no? No tal vez de utilizarlo como un gran general, ¿no? Para derribar a sus enemigos, pero sí la promesa de utilizarlo. O sea, primero que nada, Dios le estaba diciendo a Zorobabel que Dios le iba a dar su autoridad. Acuérdense que tener o ser el anillo, en este caso hipotético de un rey, es tener su autoridad, ¿no? Entonces Dios le estaba dando esa bendición a Zorobabel, ¿no? La bendición de que iba a prosperar, de que iba, o sea, todo, ¿no? Acuérdense que también ellos tenían dificultades, entonces iban a poder vencer a sus enemigos que les iban a poder estar enfrentando. Esto lo vamos a ver con más detalles en Esdras, ¿no? Entonces, el cuarto mensaje, miren, ni siquiera no hay una sola reprensión, simplemente es una promesa de que yo voy a estar contigo, te voy a proteger, vas a tener mi autoridad, nadie te va a poder hacer al frente, etcétera, 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 ¿no? Y así termina el capítulo 2 y a su vez el libro de Ageo, ¿no? Con estas bonitas promesas, ¿no? No os desaniméis, mis queridos hermanos, sigan adelante las palabras de Dios, ¿no? Yo estoy con ustedes, les han ido las cosas mal porque me han sido infieles, no se han dado cuenta, está bien, no pasa nada. Pero de ahí en adelante todo va a ser mejor, pero si ustedes siguen trabajando y me siguen siendo fieles, ¿no? Y listo, vamos a ver los comentarios del Espíritu de Profecía, a ver qué nos dicen, hay bastante que leer, pero vamos a leer, ¿no? El primer comentario, muy largo, por cierto, nos dice súplicas en busca de una dilación deshonran a Dios. Y bueno, ¿qué nos dice? La expresión este pueblo dice es significativa. O sea, este pueblo dice que no ha llegado el tiempo de construir el templo, ¿no? Es significativa, dice, los israelitas no habían demostrado buena voluntad en la hora de su oportunidad. Se esperaba pronta obediencia de parte de aquellos a quienes el Señor elige y guía. Las súplicas en busca de una dilación son una deshonra para Dios. Y sin embargo, los que prefieren proceder a su antojo con frecuencia inventan excusas artificiosas de justificación propia. No, es que no, las cosas no son así. Es que, como ahorita estoy en la actualidad, no, las excusas, una típica excusa para excusar todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia. No, es que acuérdate que la cultura de la época de Jesús o del Antiguo Testamento no es la misma que ahora. A mí me han dicho eso 500 veces, ¿ya? A cada rato me pasan diciendo lo mismo. No, es que la cultura, mira que hay otros métodos, la gente no es la misma de antes. Verán, mis queridos hermanos, los principios y la moral es la misma de siempre. Es la misma de siempre. Y los mandamientos de Dios y la palabra de Dios no están regidos con principios que trascenden con el tiempo. No, son intrascendentes, mejor, con el tiempo. Se ajustan a cada época. Y si no quieren irse muy lejos, váyanse nomás un siglito atrás con el G de Guay, ¿ya? Y bueno, sigamos. Por eso los israelitas declararon que habían comenzado a rectificar, pero no habían concluido su obra debido a los estorbos ideados por sus enemigos. Razonaban que esos estorbos eran una indicación de que no era el tiempo adecuado para reedificar. Ellos, o sea, cogieron y rapidito vieron una excusa y dijeron, es que Dios no quiere. Ni siquiera lo pensaron. ¿Por qué será? ¿Será que estamos haciendo algo mal? Ellos no pensaron eso. Ellos dijeron, es que Dios no quiere que construyamos el templo, ¿no? Ellos pensaron que era Dios, el problema, no ellos. Declaraban que el Señor había interpuesto dificultades, miren.
para reprobar su ardiente apresuramiento. Por eso, en un mensaje mediante su profeta, Dios se refiere a ellos como mi pueblo, sino como a este pueblo. Interesante, ¿no? Dios no dice mi pueblo, sino dice este pueblo, ¿no? Miren, y eso está en el versículo 2, ¿no? Este pueblo, no dice mi pueblo, este pueblo. Qué interesantes los detalles, ¿no? Que yo a veces muchos me los salto, la verdad. Los israelitas no tenían una verdadera excusa para abandonar su trabajo del templo. Cuando surgieron las dificultades más serias fue el tiempo cuando debieron preservar en la edificación, pero fueron movidos por el deseo egoísta de evitar el peligro, despertando la oposición de sus enemigos. O como a veces muchos de nosotros, cuando nosotros hablamos de que hay que repartir el conflicto de los siglos y hay que decir la verdad del mensaje del tercer ángel, ¿qué excusa sacan? Ay, hermanos, no apresuremos la persecución. Esa excusa siempre sacan, ¿sí o no? No tenían fe, pues es la sustancia de las cosas que no se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Vacilaron sin atreverse a avanzar por fe en las providencias con que Dios les abría el camino, porque no podían ver el fin desde el principio. Cuando surgieron dificultades, fácilmente se apartaron de la obra, ¿no? O sea, la primera cogieron y media vuelta. Corran mis valientes, ¿no? La historia se repetirá. Miren, habrá fracasos religiosos porque los hombres no tienen fe. Y eso de yo lo he experimentado en mi vida y quién sabe cuántos de ustedes también. Cuando miran las cosas que se ven, aparecen imposibilidades. Pero Dios puede guiarlos paso a paso en la dirección que desea que sigan, incluso poniéndolo en mejores situaciones, diría yo, ¿no? Y en proyectos más grandes. Su obra avanzará solo cuando sus siervos avancen por fe, ¿no? Miren. Qué bonita esta frase. Su obra avanzará cuando sus siervos avancen por fe. ¿Por qué la obra de Dios no avanza? Pues bueno, no hay fe, simplemente. No hay fe en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No se buscan, ya no se buscan, ¿no? Proyectos divinos, sino humanos. Y ustedes vayan a ver cada programación que saca anualmente la Iglesia Adventista para hacer en un año y díganme cuántas de esas tienen la aprobación divina y se pueden excusar con la Biblia, con el espíritu de profecía. Y díganme, esas cosas han mejorado la feligresía, han mejorado las iglesias, las han hecho más espirituales, han acabado con los problemas. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Aunque tengan que pasar por tiempos de prueba, sin embargo, siempre debieran recordar que están luchando con un enemigo debilitado y vencido, Satanás. Finalmente, el pueblo de Dios triunfará sobre todos los poderes de las tinieblas. Señores, estamos peleando con alguien que hace rato le dieron un golpe en un gancho al hígado y le hicieron como 4 knockouts. O sea, el pobre está parado ya de milagro, ¿no? Siguiente cita. Seguimos hablando del versículo 2, dice, la incorrecta interpretación de la profecía estorba la obra de Dios. Interesante este título, la incorrecta interpretación de la profecía estorba la obra de Dios. Y bueno, este título tiene un mensaje muy interesante, ¿no? Dice, el Señor tiene recursos, su mano está en la organización. Bueno, puede referirse tanto a la iglesia como en el sentido de la palabra de organizado, ¿no? Cuando llegó el tiempo para que su templo fuera reedificado, él influyó sobre Ciro como su instrumento para que discerniera las profecías concernientes a él mismo y concediera la libertad al pueblo judío. O sea, Dios estaba ahí haciendo todo, ¿no? Más todavía, Ciro les proporcionó las facilidades necesarias para reedificar el templo del Señor. Esa obra comenzó en el tiempo de Ciro y sus sucesores prosiguieron con la obra comenzada. Más bien dicho, Dios dio todas las facilidades para que las cosas se hagan. Y no se olviden que Dios hace su parte y nosotros la nuestra, ¿no? Dios no hace todo el trabajo, 50 y 50 es. Los samaritanos trataron de estorbar esa obra, eso ya vimos en Esdras, ¿no? Mediante sus informes falsos despertaron recelos en la mente de algunos desconfiados por naturaleza, y debido a este desaliento, los judíos se volvieron incrédulos e indiferentes respecto a la obra que el Señor había manifestado que él realizaría, y se les opuso el usurpador Esmerdis, ¿no? Esa historia también ya la vimos. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén hasta que el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, cuando Darío subió al trono, anuló la obra y la prohibición del usurpador.
Pero aún entonces, los que debieran haber demostrado mayor interés continuaron en su indiferencia. Se andaban, decimos que les dio pereza seguir, ¿no? Aplicaron mal la profecía dada por la inspiración, interpretaron mal la palabra de Dios y declararon que no había llegado todavía el tiempo para edificar. Bueno, interpretaron, podemos decir que las profecías a su beneficio propio, que muchos hoy en la actualidad lo hacemos eso, ¿no? Y que no emprenderían la obra hasta que se cumpliera plenamente los días. Pero mientras que dejaron de edificar la casa del Señor, el templo en el cual podrían adorar a Dios, hasta que hubiera llegado plenamente el fin del tiempo especificado como el lapso de la cautividad de los judíos, construyeron mansiones para ellos mismos. Ellos dijeron, los 70 años no se han cumplido. Y comenzaron a hacerse casitas para ellos. Ya se habían cumplido los 70 años, pero ustedes ya saben, ¿no? Que desde que se inventaron las excusas no hay culpables. Siguiente cita, reproches se convierten en estímulos, ¿no? Y nos cita el versículo 13 cuando Ageo comenzó a reprocharles, ¿no? Fue después del segundo mensaje de Ageo cuando el pueblo comprendió que el Señor los apremiaba, o sea, los apresuraba, ¿no? No se atrevieron a menospreciar la repetida advertencia de que su prosperidad y la bendición de Dios dependían de que obedecieran completamente a las instrucciones recibidas. Tan pronto como decidieron cumplir las órdenes del Señor, sus mensajes de reproche se convirtieron en palabras de estímulo, ¿no? Y es por eso que fueron tan poquitos los mensajes de Ageo, ¿no? Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios. Él dice, estoy contigo, el Señor Dios omnipotente reina. Le aseguró al pueblo que si le obedecía, se colocaría en una situación donde Dios podría bendecirlo para la propia gloria de su nombre. Si el pueblo de Dios tan solo confía en Él y cree en el Dios, lo bendecirá. Fin de la historia. ¿Quieres que te vaya bien? Solamente ten fe en Dios, nada más. Siguiente cita. Nos quedan algunas más. Parábolas que muestran lo que Dios aprueba. Hablando de la edificación de la casa de Dios, el profeta Ageo muestra en parábolas lo que Dios aprueba y lo que condena. Esta es una parábola, el sacrificio del cual se habla como carne santificada era una representación de Cristo, que era el fundamento del sistema judaico y que siempre ha de ser considerado como aquel que hace que sea posible la purificación del hombre y de sus pecados. Muy claro, no hay ni que agregarle más, ¿no? Siguiente cita, superioridad y propósito del segundo templo. Miren, la gloria externa del templo no era la gloria del Señor. Se hizo saber en qué consistía la bendición que había de reposar sobre el templo. O sea, no importaba lo de afuera, sino lo de adentro, ¿no? Al ser restaurado en un estilo más sencillo que el del primer templo, el pueblo vería en su debida perspectiva su error pasado al depender de la pompa y el esplendor de las formas de ceremonias externas. Repito, el pueblo vería en su debida perspectiva su error pasado al depender de la pompa y el esplendor de las formas y ceremonias externas. Uy, sí, es que llegó muchísima gente y se bautizaron muchas personas. La gente estaba muy animada y todos cantaban y todos oraban. Y fue una campaña increíble y que ni siquiera ni siquiera cuánto. Anda a ver al mes cómo están toditos los que estaban en esa campaña. Anda a ver, al mes. ¿Qué importa? Lo de afuera, ¿importan los números? ¿Importa lo exterior, lo visible o importa lo interior? También el templo había de ser erigido en ese tiempo para quitar el baldón de la deslealtad de ellos para con Dios. Ageo les hizo saber que mediante un sincero arrepentimiento y la pronta terminación del templo debían procurar ser limpiados del pecado de desobediencia que los había apartado de Dios y había postergado la realización de la orden de levantarse y edificar, ¿no? Señores, sean obedientes, ¿no? Al descuidar el templo, que era el espejo de la presencia de Dios, el pueblo había deshonrado grandemente al Señor. Perdón. Ahora recibió la instrucción de honrar la casa de Dios como algo sagrado, no debido a su magnificencia como lo hicieran los judíos en los días de Cristo, sino porque Dios había prometido estar allí. Y el segundo templo había de ser superior al primero, porque el Mesías lo honraría en su sentido especial con su misma presencia, ¿no?
Entonces, no se trataba de honrarlo porque era un edificio increíble, era esplendoroso, era magnífico, había oro y plata y marfil y maderas de cedro y una cosa increíble y era enorme y no, eso no importa, era lo importante qué cosa, que Dios, miren, les voy a poner un ejemplo bien práctico. Eh, no tengo ni una aquí, qué pena. Ya, vamos a usar esta de acá. Miren, esta es mi Biblia, ¿no? Para mí es una Biblia muy especial. Es la Biblia que tiene los comentarios del Espíritu de Profecía, etcétera, etcétera, ¿no? Le tengo puesto su forrito, etcétera, etcétera. Tiene el Ignario Adventista, tiene concordancia, tiene un montón de cosas y obviamente tiene todo lo que le voy agregando al año bíblico. Ahora, esta Biblia es más que esta Biblia, es la Biblia latinoamericana que saca la Iglesia Católica. Es una Biblia bastante vieja, de hecho es de mi papá y yo se la cogí prestada, sin permiso, pero tampoco me ha reclamado. Porque tiene la versión latina. Es una Biblia bastante viejita, bastante vieja. La tiene desde que yo tengo memoria. ¿Ya? Entonces es bastante viejita, tiene un forrito de plástico, está rayadita, las hojas están dobladas, por ahí tiene hojas rotas. Es una Biblia bastante viejita. Y tenía una foto del Papa Juan Pablo II, pero parece que la ha arrancado. Sí, la ha arrancado, porque sí me acuerdo que tiene una foto del Papa Juan Pablo II por aquí. O sea, esas Biblias vienen con esas fotos, ¿no? No es que la haya pegado. Pero no la tiene, ¿no? Esta Biblia es menos que esta. Son iguales. Solo que este tiene más cosas. Y ahora, ¿yo debería de tratar con más respeto a esta Biblia o a esta Biblia? ¿A cuál debo de tratar con más respeto? No importa cuál sea la Biblia, cuál sea la apariencia de las Biblias. Lo importante es qué cosa, el contenido, ¿no? Que es la versión latina, que está vieja y que no sé qué, es la palabra. Y de hecho, ¿saben qué? La traducción de esta es mejor que la que tengo yo aquí. Es mucho mejor. De hecho, siempre esta Biblia la tengo ahí y cuando no entiendo un versículo voy rápido a la traducción a ver qué me dice. Mis queridos hermanos, no importa lo exterior, lo importante es el mensaje. Lo mismo era con el templo. No importa cómo era el templo por fuera, si era increíble, era hermoso, si tenía oro, marfil o lo que sea. Lo importante era qué cosa, era que adentro estaba la presencia de Dios. Lo mismo en las Biblias, lo importante es qué cosa, que tienen qué cosa, el mensaje de Dios, ¿no? A veces los comentarios en muchas Biblias hasta sobran, ¿no? Porque lo importante es qué cosa, es el mensaje, ¿no? Mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, eso. Siguiente cita, dice, servicio aceptable, ¿no? Y miren, perdón, las iglesias, no importa en la iglesia que tú te reúnas. Yo me he reunido en iglesias que tienen el piso de tierra, ¿no? Y me he reunido en iglesias que son tan esplendorosas, ¿no? Y yo les digo algo, y una vez hablaba con un amigo, y me fui a una de las principales iglesias en mi país, y él asistía a una de esas, y, y donde yo asistía a la iglesia aquí donde yo vivo, pero ya no asisto aquí lastimosamente, pero bueno, asisto a otra iglesia que son más pequeñitas de la que yo asistía. Y él me dice, ¿y qué tal? Me dice, ¿te gustó? Dice, ¿te gustaron las iglesias grandes? Y yo le dije, no cambio mi iglesia, le dije, por ninguna iglesia en el mundo. La verdad le digo, estas iglesias grandes lo único que son, le digo, es vanidad. No, dice, no, le dije, no, no me gustó para nada, le digo eso. Es verdad, dice, no se compara, dice, a las iglesias pequeñas. Y es verdad, ustedes, ¿cómo se sienten mejor? ¿En una iglesia enorme, en donde nadie te conoce? ¿O en una iglesia pequeña, donde están tus hermanos, hablan, se ríen, comparten de la palabra de Dios, etcétera, etcétera? ¿Dónde es más cómodo la situación? En las iglesias pequeñas, ¿no? Entonces, a veces las cosas sencillas de esta vida son las cosas más bonitas que hay, ¿saben? Pero a veces nosotros, por vanidad, ¿no? Porque somos vanidosos, somos seres humanos, somos mortales, ¿no? Nos dejamos influenciar, ¿no? Por la pompa y por la gloria, ¿no? Yo quiero ser miembro de una iglesia grande o no sé qué. Mis queridos hermanos, yo sinceramente, miren, yo de manera personal siempre les he dicho, ¿no? Para mí la vida más bonita de este mundo es una vida sencilla, ¿no? Para mí, la fama, la gloria, el dinero, son cosas que no te dan paz, no te dan tranquilidad, solo te dan problemas en realidad, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente cita, vamos ya ahí terminando el estudio de hoy. No pensé que Ageo me iba a ocupar tanto tiempo grabando, pero
Ha sido un estudio muy hermoso, la verdad. Servicio aceptable. A fin de que los edificadores del segundo templo no cometieran errores, el Señor los instruyó claramente por medio de una parábola en cuanto a la naturaleza del servicio aceptable a su vista, mediante la figura de un cuerpo muerto en estado de putrefacción. Se presenta a un alma corrompida por el pecado. Todos los lavamientos y las aspersiones que se ordenaban en la ley ceremonial eran lecciones en forma de parábolas que enseñaban la necesidad de una obra de regeneración interna del corazón para la purificación del alma muerta en delitos y pecados, y también la necesidad del poder santificador del Espíritu Santo. Nosotros somos, por así decirlo rápidamente, somos seres inmundos que necesitamos que alguien nos santifique, y ese solamente es Dios. Y todo el servicio ceremonial del templo tenía ese propósito de ilustrar esa idea, ¿no? Así en pocas palabras. Siguiente cita: el corazón al descubierto. El corazón queda al descubierto en este pasaje. El Señor escudriña todas las obras de los hijos de los hombres. Él puede disminuir, puede incrementar y bendecir. Los llamados creyentes que revelan por sus actos que todavía están aferrados a las prácticas egoístas, están actuando mediante principios mundanos. Los principios de justicia e integridad no son aplicados a la vida práctica, ¿no? O sea, bueno, a la generosidad aquí, ¿no? Y la penúltima cita, ¿sí? Nos dice guijarros o gemas pulidas. Bueno, los cristianos son las joyas de Cristo. Ojo. Los cristianos son las joyas de Cristo. No nos olvidemos que cuando nosotros vayamos al cielo, un decir que yo salvé 10 almas, ¿cuántas estrellas van a ver en mi corona si es que me salvo? 10, ¿no? Muy claro aquí, ¿no? Los cristianos son las joyas de Cristo. Deben refulgir brillantemente para Él, irradiando la luz de su belleza. Brillar para Él, ¿no? Irradiando la luz de su belleza, la de Cristo. Su lustre depende del pulimento que reciben. Pueden elegir ser pulidos o quedarse sin pulimiento, pero todo aquel que es tenido por digno de un lugar en el templo del Señor debe someterse al proceso del pulimento. Sin el pulimento que el Señor da, no pueden reflejar más luz que la de un guijarro común, ¿no? O sea, verán, yo no sé cuántos de ustedes han visto los diamantes en su forma bruta, ¿no? O sea, cuando son encontrados en la naturaleza, mejor dicho. Y la verdad sí, o sea, son rocas, pero son bastante brutas, ¿no? Bastante toscas, ¿no? Pero cuando la coge el artista, ¿no? El maestro, y la pule y le da forma, es una cosa increíble. La verdad, ¿no? Cómo terminan esos diamantes, una tierra tan bruta, ¿no? Y yo por aquí, ¿dónde está? Tengo una piedra que sí les mostré alguna vez en un video pasado. Déjenme ver. Aquí está. No, está un poquito sucia, por lo que yo le saco siempre la punta del lápiz en esta. Y aquí hay oro, ¿no? Yo no sé si se alcanza a ver, a distinguir. Déjenme ver. Sí, hay pequeñas chispas de oro, ¿no? Imagínense en oro de esto, ¿no? Ahí está, esta me la regaló un amigo, que no lo veo hace años, de hecho. Ahí sí ven algo amarillo, se ve, ¿no? Y miren, esto tiene oro, ¿no? No es mucho tampoco decir, que el hermano Nelson tiene una piedra de oro, se va a volver rico. No, eso no tiene valor, de hecho por eso me lo regaló, son los rechazos de las minas, ¿no? Pero el oro viene así, viene en su forma bruta, ustedes encuentran el oro así. Es muy raro encontrar un pedazote de oro, es muy raro, eso se llama ¿cómo se llama? Se me fue. Una beta le dicen, ¿no? Entonces imagínense sacar, así es el oro, admírense. Entonces miren, ahora si ustedes sacan el oro de aquí, lo pulen, tiene un proceso, etcétera, etcétera, ¿cómo queda? Queda hermoso, queda brillante, queda dorado, y depende, puede quedar como un anillo, como una corona, como un collar, etcétera, 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 ¿no? Ahí tiene más valor que esto, ¿sí o no? ¿Cuánto ustedes me dirán? $300 por esta piedra. Tal vez me dieran $3. ¿Quién me diera $300? Nadie. Pero si yo les estuviera vendiendo, ¿no? Un caso hipotético, que los cristianos no estamos joyas, ¿no? Les estuviera vendiendo un collar de oro. ¿Quién me diera $500 por ese collar de oro? La cosa cambia, ¿verdad? Porque ya está trabajado, ya está pulido, está profesional. Ahora es de más valor
que esto tiene valor, pero no tiene tanto valor como cuando ya está procesado, ¿no? Entonces el cristiano es esto, el ser humano es esto, ¿no? Esto, bruto, tosco, pero tiene valor. Pero se necesita la mano de un maestro para que esto tenga valor. Y eso solamente se puede hacer con la ayuda de Cristo Jesús. Él nos da valor, mejor dicho, ¿no? Cristo dice al hombre, eres mío, te he comprado, ahora eres tan solo una piedra áspera. Vean, yo no he leído las citas, pero a veces como que yo y Dios nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ahora eres tan solo una piedra áspera, pero si te colocas en mis manos te puliré y el brillo con que relumbrarás proporcionará honra a mi nombre. Nadie te arrancará de mi mano. Te haré mi tesoro especial. El día de mi coronación será una joya en mi corona de gozo. Y esto es increíble, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé mucho del mundo de las joyas, pero yo me imagino que hay joyas que tienen más valor porque ciertos maestros las trabajaron. Y yo sé que cada maestro tiene su técnica. Yo, por ejemplo, mi profesión es muy humilde, pero aquí donde yo vivo, modestamente, yo soy el mejor. La gente más, por así decirlo, entre comillas, refinada de donde yo vivo, que es un pueblito más, me busca, ¿no? Y están, maestro, yo le estaba buscando toda la semana. ¿Y dónde se ha metido usted? Que tengo aquí un trabajo para usted. No, le digo, es que no trabajo tal día, quién es y cuántos. Ya dice, ve, hágame estos zapatitos, que dice, pero hágale así como sabe hacer usted. Ya, listo, no hay problema. ¿Cuánto me cobra? Ya tanto, listo. Y paga la gente, ¿no? ¿Por qué? La gente, ¿por qué me busca a mí? Porque tengo un trabajo muy fino, muy elegante, por así decirlo. Entonces, ese trabajo, como yo trabajo, ¿qué sucede? Me da reputación. Otras personas dicen, ¿y dónde arreglaste tus zapatos? No, me lo arregló acá el joven que ni siquiera ni siquiera. Oh, en serio, yo también le voy a llevar, ¿no? Y muchas personas me llegan, ¿verdad? Me mandó el tal y cual, ¿no? Él me dijo que usted arregla muy bien. Y yo, gracias, ¿no? Y listo, y me da renombre y me da más fama y me hace quedar bien. Con Dios es lo mismo. Los cristianos le hacemos quedar bien o le hacemos quedar mal a Dios. Es simple, ¿no? ¿Qué tan buen o mal cristiano eres? Es como lastimosamente, ¿no? A veces, por ejemplo, miren, una vez pasó algo, recientemente, ¿no? Pasó algo, citando, primero que nada, saludo a todos mis hermanos de México, que yo sé que la gran parte de la mayoría de las personas que me escuchan ahí son de allá. Entonces, miren, pasó un evento bastante vergonzoso para los mexicanos. Había habido una reunión de estudiantes, algo así, una presentación internacional. Y fue algo que muchas personas les indignó, sobre todo de México, ¿no? Y los representantes de México, ¿no? A la hora del almuerzo, algo así, había habido una mesa con comida. Y estos chicos, en su juventud también, ¿no? No los condenamos porque todos a veces cometemos imprudencias, acapararon toda la comida, que no era solamente para ellos, sino para las demás personas, ¿no? No mataron a nadie, no robaron a nadie, no insultaron a nadie. Hicieron un acto simplemente irresponsable y eso se hizo noticia internacional, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan polémico esto? Porque la gente que dice, los mexicanos son así, cuando los mexicanos no son así. A veces un mal representante de un país o de una organización o de lo que sea hace quedar mal a todo un país, a toda una nación, por una conducta indebida, ¿no? Les pongo este ejemplo sencillo que muchos mexicanos pueden justamente corroborar la historia que yo les digo, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir la gente? Los mexicanos son así. No, no deben de ser así. Por ejemplo, miren, una persona que... Hay unos videos de un señor que se llama Daniel Aviv. Yo creo que muchos han visto, ¿no? Yo he visto unos cuantos de ellos y me entregó este tipo. Digo, ¿dónde es este man, no? Porque habla súper bien, ¿no? Y me enteré que era mexicano. Entonces, en ese sentido, él hizo quedar bien a los mexicanos. Que dice, ahora, los que conocen a él, ¿qué van a decir? No, los mexicanos son gente emprendedora, son gente poderosa, son gente dinámica, son gente sabia, ¿no? Porque él está haciendo quedar bien a México, ¿no? Entonces, miren, acá en la vida es lo mismo, ¿no? Muchos cristianos, mal llamados cristianos, no hablo solamente de los adventistas, estoy hablando ya específicamente, por ejemplo, ya a las ramas evangélicas y todo eso, el movimiento pentecostal, ¿no? Que salta, que brincan, que se revuelcan y bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen quedar bien o mal al cristianismo, lo hacen quedar totalmente mal, lo hacen quedar horrible, porque la gente dice, esos cristianos son locos, esos cristianos, etcétera, etcétera, aquí el otro, cuando no todos los cristianos son así, ¿no? Son unos pocos, ¿no? Pero mis queridos hermanos, nosotros
Dejémonos pulir por Dios para que la gente vea esas gemas preciosas que somos nosotros, ¿no? Y alaben en ese sentido a Dios, ¿no? El divino artífice dedica poco tiempo al material inservible. Miren, esta piedra es rechazada porque no hay oro, pero hay muy poquito que casi no se puede hacer nada con él, ¿no? Solo pule las joyas preciosas como las de un palacio, eliminando todos los bordes ásperos. Este proceso es severo y angustioso. Lastima el orgullo humano. Cristo corta hasta lo hondo en la experiencia que el hombre, en su suficiencia propia, ha considerado como completa y elimina del carácter el ensalzamiento del yo. O sea, en otras palabras, Dios te deja, por usar una palabra simbólica, desnudo, ¿no? Te saca todo lo que tú consideras bueno y te pone lo que realmente es bueno, ¿no? Elimina cortando a la superficie sobrante, lo que sobra, fuera, y colocando la piedra en la rueda de pulir, hace presión sobre ella para que pueda eliminarse toda la aspereza. Después, sosteniendo en alto la joya frente a la luz, el maestro ve en ella un reflejo de sí mismo y la declara digna de un lugar en su cofre. Oye, qué interesante. Dios tiene que verse en nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser el reflejo del carácter de Dios. Siempre se dice, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Mentira. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter de Cristo, no nuestro carácter, porque nuestro carácter es un desastre, hermano. Entonces nosotros tenemos que reflejar a Cristo para poder ir al cielo, ¿no? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bendita sea la experiencia, aunque severa, que da nuevo valor a la piedra y hace que brille con vivo fulgor. Y miren, mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado o pasaremos exitosamente las pruebas duras que nos van a venir o nos han venido en la vida? Fuimos de los que flaqueamos a las primeras, fuimos de los que nos caímos pero nos levantamos, fuimos de los que renunciamos simplemente o seremos de esos. Nunca se olviden, verán, yo he pasado momentos bien duros. Yo siempre que estaba ahí, recuerdo una promesa en la Biblia: Dios no te prueba más de lo que puedes soportar. Entonces eso me ha dicho, no, tú puedes pasar esto. Tú puedes pasar esto. Si no, Dios no te hubiera puesto esta prueba. Yo siempre eso, verán, aquí. Las pruebas solamente te hacen mejor. Yo les digo en serio, te saca lo que no sirve y te saca a la luz lo mejor de ti, ¿no? Cita final: la vida escondida en Cristo se conserva. Dios no tolerará que uno de sus leales obreros sea dejado solo para luchar contra las grandes desventajas y sea vencido. O sea, Dios no te va a dejar solo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué padre abandona a un hijo? Padre, necesito dinero, me estoy poniendo un negocio, no tengo que comer. ¿Qué padre va a coger y va a dejar de comer por darle de comer a su hijo? Yo creo que todo buen padre va a hacer algo así. Guarda como una joya preciosa cada uno cuya vida está escondida con Cristo en Dios. En cada uno de ellos dice: te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Y miren, en el caso figurativo del anillo de sellar, el anillo de sellar, el anillo del rey, que era su sello, su firma, era de un valor mega súper increíble, ¿no? Porque con este anillo se representaba la autoridad del rey. No cualquiera lo tenía. Y no es que el rey andaba diciendo: ¿y dónde está mi anillo? ¿No lo han visto? No, eso no pasaba. Perder el anillo era como perder el ojo, la mano derecha, ¿no? Entonces era de mega super valor. El rey sabía dónde dejaba, porque ese era el insignia, por así decirlo, del reinado, ¿no? Entonces para Dios somos como un anillo de un rey, un anillo de sellar, de un valor increíble, ¿no? Mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, este ha sido el libro de Ageo. Bonitas lecciones, muy bonito libro. 2 capítulos, pero hermoso, y más de 1 hora comentándolo. Desen cuenta de lo hermoso que ha sido este capítulo, la verdad. Me encanta hacer este tipo de videos. Sé que voy atrasado en el año bíblico. Discúlpenme por eso, pero prefiero leer la Biblia bien y un poquito demorosa
que leerla apresurada y no entender su mensaje. Se los digo así, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez en pantalla tienen toda mi información de contacto, tienen mi número de WhatsApp para recibirlos, si quieren recibir los enlaces del año bíblico, los sellos del año bíblico, preguntas, sugerencias, oraciones, cualquier cosita van a llegar por ahí. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, avísenme para poderles agregar. Eso sí, por favor, les pido que siempre respeten las reglas y normas, por favor. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden ayudar. Muchas gracias. No saben, bueno, no saben cuánto me ayudan en realidad, ¿no? Ya que todo esto es un trabajo bastante, no difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible, ¿no? En la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal para todas las personas que me quieran seguir por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.